según la necesidad que tenemos como iglesia, nos lleve a eso, a poder nosotros ser satisfechos como iglesia, pero también en cada uno de ustedes. Todos venimos aquí con situaciones, con circunstancias, con luchas, con temores, con cosas de cosas. Y la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, es útil para también atender a esas necesidades que nosotros tenemos particulares y juntos poder ser edificados. Vamos a abrir las Escrituras en Efesios capítulo 4 y seguimos avanzando en lo que Pablo le escribió a aquellos creyentes en Éfeso, pero también el Espíritu Santo estaba pensando en nosotros. Pablo no nos conocía a nosotros, tenía en mente a los cristianos del futuro, pero el Espíritu Santo sí, nos conocía y él estaba inspirando a Pablo para que también estas palabras fueran para nosotros. Y vamos a leer Efesios 4, versículos 11 al 16. Él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, queremos bendecir tu nombre por permitirnos estar en esta mañana aquí reunidos, Señor. Gracias porque nos has permitido recibir de ti edificación mediante los cantos que hemos entonado, mediante la lectura de tu palabra, pero también nosotros poder darte a ti, Señor, la honra, la gloria, la adoración, Señor. Y no es que tú necesites de nosotros, tú sigues siendo Dios, sigues sentado en tu trono, sigues gobernando con nuestra adoración o sin nuestra adoración. No te suma ni te resta lo que nosotros hagamos o no hagamos. Esto es para nuestro bien. Esto es para el bien de nuestras almas, pero también, Señor, para el bien de aquellos que no te conocen. Y ayúdanos, Señor, a entender lo que es la adoración. Ayúdanos, Señor, a entender el por qué estamos en este lugar. Estamos aquí para conocerte más a través de los medios de gracia que tú nos has dado. Así que ayúdanos, Señor, a aprovechar estos medios de gracia, prestando atención a cada una de las cosas que suceden en este lugar. Si bien, Señor, nuestra adoración es imperfecta porque todavía somos pecadores y tenemos, Señor, un remanente de pecado en nosotros, pero Cristo lo hace perfecto, Señor, y es en Él en quien nosotros venimos refugiados. Es en Él en quien descansamos, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, no en nuestras capacidades. Más bien, Señor, sometemos esas cosas a la voluntad de Cristo. Y pedimos entonces, Señor, que tú nos recibas esta adoración que estamos teniendo, dándote a ti, Señor, porque queremos humillarnos delante de ti, reconociendo que estamos necesitados de ti y que queremos, Señor, que formes a Jesucristo en nosotros. Así que usa cada cosa, Señor, que estamos haciendo y recibiendo, Señor. Para nosotros, los que hemos sido unidos a Cristo, podamos seguir, Señor, creciendo en el conocimiento pleno de nuestro Señor y de su palabra, y que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Que salgamos de este lugar, Señor, con un pensamiento más acorde a Cristo, con actitudes más acordes a Cristo.
con sentimientos más acordes a Cristo. Y así, Señor, nosotros poder llevar tu gloria afuera, al mundo. Para los que están entre nosotros, Señor, y no te conocen aún, pero simpatizan con tu palabra, simpatizan con la comunión, oh Señor, concédeles la salvación en Cristo. Derrama tu gracia sobre ellos, visítalos de una manera muy especial, a través de tu Santo Espíritu, soplando aliento de vida sobre ellos y uniéndolos a Cristo y a esta gran familia, Señor. Encomendamos en tus manos este tiempo de predicación, para que tú nos bendigas, Señor. Y Señor, usa tu palabra con poder. Conoces nuestras necesidades, conoces nuestra condición. Así que, Señor, también cada uno en particular en nosotros, Señor, según la situación que estemos cargando, también, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder hacerle frente a esto conforme a tu voluntad y a tu palabra. Tú dices que tu palabra es útil. Así que, Señor, ruego para que mis hermanos puedan ver la utilidad de la predicación práctica en sus vidas y que puedan ver, Señor, que tu palabra es poderosa. Y glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Ruego por mí mismo que me ayudes, dependiendo de la influencia de tu Santo Espíritu, que yo sea mermado y que tu palabra sea exaltada. Que mis hermanos vean a Cristo, que vean la cruz, que vean tu gloria, que no me vean a mí, que te vean a ti, Señor, al único Dios, al único verdadero Dios, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en una sección, hermanos, de Efesios que yo creo que es el clímax de esta carta, porque después de exponer la doctrina en el capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo ahora está llevando a los creyentes a que vean cómo es útil la doctrina, que la doctrina no es mero conocimiento, que la doctrina no es solamente información, que el conocimiento que nosotros tengamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la palabra, de lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia, es para que nosotros experimentemos ese poder en nosotros. Y que entonces nosotros seamos satisfechos en lo que Dios ha provisto para la iglesia. Que nosotros encontremos plenitud, satisfacción, gozo en lo que Dios ha provisto para la iglesia. Creo que esa es una de las razones por las que Pablo también tenía en su mente a la hora de escribirle a los creyentes en Éfeso, para que ellos vieran que Dios es suficiente y que tenemos todos los recursos que necesitamos para caminar la vida cristiana. Y Dios es tan bueno que no solamente nos ha dado su palabra y nos ha dado a Él mismo, Él nos ha dado también una familia, Él nos ha dado una iglesia, para que juntos nosotros podamos apoyarnos en oración, en edificación, que nos edifiquemos mutuamente. Y para eso Dios ha dado también dones dentro de la iglesia. Es decir, ha capacitado a cada creyente para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser edificados. Dios es tan sabio, tan bueno, tan bondadoso, que Él también nos quería usar y nos quiere usar, y quiere que nosotros veamos la obra del Espíritu Santo entre nosotros de manera tangible. Y sí, Dios está usando a personas que todavía lidiamos con el pecado, que todavía estamos luchando con el pecado, pero estamos siendo transformados. Y esa es una de las razones por las cuales Dios dio dones a la iglesia, para que todos seamos edificados. No podemos vernos como autosuficientes. Dependemos de Dios, dependemos de la palabra de Dios, pero también, hermanos, dependemos los unos de los otros. Yo dependo de ustedes, ustedes dependen de mí. Yo no tengo todas las capacidades, yo no tengo todos los dones para poder realizar la obra de Dios en su reino.
Yo no puedo venir y preparar el sermón y pararme en este púlpito y que estas sillas estén vacías. No serviría de nada eso. Necesito a la iglesia para poder predicar la palabra de Dios. Ustedes necesitan de los dones que Dios ha dado a la iglesia para que ustedes puedan ser edificados mediante la iluminación, mediante la enseñanza que dan esos hombres capacitados por medio de la palabra de Dios. Y Dios menciona, o Pablo menciona aquí 5 o 4, algunos ven 5, otros ven 4. Eso no es el detalle aquí, sino que Dios ha dado hombres capacitados para que edifiquen a su cuerpo mediante la enseñanza. Estos dones que Pablo menciona aquí en Efesios 4 tienen que ver con la edificación de la iglesia mediante la enseñanza. Hay otros dones, en 1 Corintios 12, en Romanos 12, que esos dones son más de servicio. Se mencionan también los de enseñanza, pero están incluidos los de servicio. Pero estos aquí están mencionados por Pablo de manera exclusiva con un propósito, para que nosotros podamos entender que es la voluntad de Dios de que nosotros seamos edificados. Nosotros no podemos servir en la iglesia si no somos enseñados en la palabra de Dios. Si no conocemos la doctrina, si no conocemos quién es Dios, si no conocemos quién es el Espíritu Santo, quién es Cristo, qué hace Dios en medio de la iglesia, no podemos servir en la iglesia si no entendemos estas verdades. Necesitamos entender estas verdades, necesitamos conocer, dominar estas verdades. He hablado con personas que me dicen, bueno, yo antes iba a una iglesia y era maestro de escuela dominical. Y teniendo tiempo con estas personas, yo en lo que conversamos, me hacen preguntas de escuela dominical. Algunos piensan que el diluvio, que Abraham estuvo antes del diluvio, que Sodoma y Gomorra estuvo antes del diluvio. Y hablaba con unas personas en esta semana y me decían que queremos aprender para saber dónde están los eventos. El año pasado y a principios de este año nosotros terminamos una enseñanza que dábamos los miércoles, estábamos recibiendo los miércoles teología bíblica, viendo todo el panorama de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, poniendo en la mente de cada uno de nosotros los eventos que vemos en la Biblia. No vaya a suceder como cuando, si no me equivoco, Gladys Elward estaba en China y ella quería enseñarle a los chinos las historias de la Biblia. Y había un chino que estaba aprendiendo, pero todavía no tenía claridad de los eventos, y entonces empezó a hablarle a sus patriotas, a los chinos, de el arca de Noé y el diluvio. Pero él decía, no, omitió a Noé y metió a Jesús en el arca. Allí estaba Jesús y metió a los animales. Y entonces, y está bien, él estaba haciendo el esfuerzo. Y qué bueno, porque quiso ver a Jesús también en el Antiguo Testamento. Pero nosotros necesitamos, hermanos, conocer las doctrinas, conocer los eventos, conocer incluso el metarrelato, es decir, el gran relato. Nosotros, si bien tenemos diferentes eventos, pero hay un solo relato en la Biblia, y ese relato es el de Cristo. Cristo es mencionado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hermanos, es necesario que cada uno de ustedes conozcan estas cosas, para que ustedes puedan servir, para que puedan edificarse mutuamente. Yo no puedo satisfacer las necesidades de todos. Yo creo que yo lo había mencionado en una ocasión. Estaba en una actividad para pastores, estábamos recibiendo un taller de predicación, y entonces, para romper el hielo, el que estaba dirigiendo el grupo, estábamos por diferentes grupos, y entonces preguntaron, ¿qué poder, si usted tuviera la oportunidad de tener un superpoder, cuál quisiera tener? Y entonces ahí empezaron los pastores a mencionar, llegó mi turno y yo dije, bueno, a mí me gustaría tener el poder, el superpoder de dividirme, estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Porque hermanos, uno ve la necesidad que hay en la iglesia, uno la ve.
Pero gracias a Dios que no tengo ese superpoder, porque si no yo me creería el que puedo todo. Estamos limitados con un propósito, para que nosotros dependamos de Cristo, pero también para que ustedes no confíen mucho en el pastor. El pastor no puede suplir las necesidades de todos. Y por eso necesitamos orar por más pastores, por diáconos, por maestros, para que la carga caiga sobre otros y nosotros podamos acudir. Allá están esos pastores, voy a buscarlos. Si no me atiende uno, me puede atender el otro. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios dijo, o Pablo le dijo a Tito y a Timoteo, que debían establecer ancianos en cada ciudad. En cada ciudad habían iglesias. Y tenían que haber más pastores, no solo uno. No solo uno. Y entonces, hermanos, por eso Dios dio a la iglesia pastores y maestros, evangelistas. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento para que los evangelistas, pastores y maestros usen el fundamento para capacitar a los creyentes. Estuvimos viendo que la semana pasada que nuestro Señor ha dejado un método de cómo se debe trabajar en la iglesia. Tenemos muchos libros, tenemos muchas capacitaciones, tenemos muchos talleres que hablan acerca sobre el iglecrecimiento, tips para hacer crecer la iglesia. Muchos son buenos, otros hay que descartarlos, son más tipo mercadológicos que bíblicos. Pero Dios en su palabra ha dejado todo lo que nosotros necesitamos para hacer uso en la iglesia. Él mismo la creó, Él creó a la iglesia. Él la hizo y Él mismo la edifica. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él mismo la edifica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Nosotros debemos asegurarnos de usar entonces el método o los métodos de nuestro Señor. El versículo 12 nos muestra el plan progresivo de Dios aplicado en la iglesia. 3 palabras en ese versículo 12. Perfeccionar o equipar, ministerio y edificación. Dios está perfeccionando a los creyentes, o los está equipando, mejor dicho. ¿Para qué? Para el ministerio, para el servicio. ¿Para qué? Para que ese servicio edifique a la iglesia. Para perfeccionar, los miembros de una iglesia deben ser enseñados en la palabra de Dios mediante la doctrina y la aplicación de esa doctrina. Es decir, por ejemplo, vemos el relato de Génesis, la creación. Vemos cómo el hombre empezó a poblar la tierra. Pero vemos también cómo el hombre empezó a degradarse, cómo el hombre también encontramos en el libro de Génesis la historia de Noé, el arca, viene el diluvio, luego viene la torre de Babel. ¿De qué nos sirve toda esa información? ¿Cómo la aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo lo aplico a X problema? ¿Cómo lo aplico a X necesidad? Bueno, Dios por eso puso evangelistas, pastores y maestros para que le enseñen eso a la iglesia. Para que ustedes vayan a casa, sepan cómo leer la Biblia, ustedes por sí mismos, y ustedes entonces la apliquen también. Por eso también Dios capacita a los evangelistas, pastores y maestros para que tengan un entendimiento de las Escrituras y puedan enseñarnos lo que ellos han aprendido. Algunos se especializarán en el matrimonio o en los matrimonios, otros en consejería general, otros en enseñar teología, otros en enseñarnos diferentes temas de la Biblia. Entonces, son necesarios, hermanos. Y todo esto Dios lo deja para nuestro beneficio, para la edificación. Por eso, hermanos, es triste
Es triste ver cuando se dan enseñanzas, se abren esas oportunidades de capacitaciones, de enseñanzas, y los creyentes no aprovechan eso, no lo aprovechan. Están privándose de esas enseñanzas. Por ejemplo, nosotros los miércoles que hemos tenido diferentes estudios, he tenido llamadas: pastor, tengo este problema. Y yo digo: lástima que estas personas no vinieron el miércoles, porque el miércoles vimos precisamente esta situación que está pasando esta persona. Qué lástima. Nosotros mismos nos privamos. Dios ha dejado, hermanos, la enseñanza para nuestra capacitación. También, hermanos, la iglesia debe ser llevada a poner en práctica la oración. Debe también saber cómo responder ante las pruebas, ante los sufrimientos. Y eso hará que los creyentes sean perfectos, es decir, enteros o completos. Esto hará que los creyentes estén listos para el ministerio y así se involucren en la edificación de la iglesia. Yo he sabido, hermanos, cuando termina un culto, puede ser incluso hasta una persona que nos visita, y se han acercado algunos de ustedes para pedir un consejo. ¿Qué pasaría si ustedes no tuvieran el conocimiento de la palabra, o si no la tienen? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si viene alguien, o alguno de los que nos están frecuentando, visitándonos, ya tienen varios domingos, y son inquietados con algún tema, y se acerca alguno de ustedes, miembros de la iglesia, para preguntarles acerca de cómo pueden ser salvos, o acerca del bautismo, o acerca de la Trinidad? Vayan del pastor, vamos a llamar al pastor, venga. Eso, hermanos, yo me sentiría bien, halagado, porque qué bueno, voy a tener la oportunidad, pero a la vez me sentiría humillado, porque según lo que dice la Escritura, cada creyente debe tener conocimiento de la palabra de Dios. Ahora pensemos en esto, no solamente en temas doctrinales, sino en circunstancias. Viene una familia, tiene un problema, el esposo y la esposa y los hijos, está todo el caos ahí, y se acercan a usted y le piden consejo. ¿Cómo aplica usted todo ese conocimiento que usted tiene a un consejo para esta familia? ¿Cómo? ¿Ven, hermanos, la importancia de que nosotros estemos preparados? La importancia de que usted también pase por pruebas, por sufrimientos, para que usted también lo que ha experimentado lo respalde con la palabra de Dios y lo comparta a aquel que está sufriendo también. Pero eso no queda ahí, hermanos. La edificación de los redimidos involucra un objetivo último doble, y Pablo lo identifica como la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, en el versículo 13, y como resultado de esto fluye entonces la madurez espiritual, la sana doctrina y el testimonio de amor. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, ¿cuál es el siguiente paso, hermanos? Después de que una iglesia está siendo edificada, está siendo enseñada, la iglesia pasa por pruebas, por dificultades, y los pastores están guiando a la iglesia en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, a aplicar la palabra de Dios. Esto le da herramientas a los creyentes para que entonces nosotros podamos tener unidad en la fe, pero también nos afirmemos en la sana doctrina y demos así testimonio de amor. Y vamos a ver en primer lugar la unidad de la fe. Ese es el propósito, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que perseguir en esta iglesia. La unidad de la fe. El objetivo espiritual, Pablo dice ahí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El objetivo espiritual para la iglesia empieza con la unidad de la fe. ¿Qué es lo que debe mover a un pastor a enseñar la palabra? No solamente predicación, sino discipulado, estudio bíblico.
¿Qué es lo que lo mueve? Debe mover a los pastores. Bueno, la unidad de la fe. Como en el versículo 5, aquí, hermanos, la fe no se refiere al acto de tener una creencia o de obedecer. Por ejemplo, creer en Cristo. El cristianismo, eso es una creencia. Pablo no está hablando de eso. Esa palabra, fe, unidad de la fe, se refiere al contenido del Evangelio en su forma más completa. Es decir, incluye la salvación en Cristo, pero también cómo se vive la vida cristiana. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Y Pablo lo ilustra con gran claridad en la iglesia de Corinto. La iglesia tenía un problema en Corinto. Habían divisiones. Esa iglesia tenía toda clase de dones. Había profecía, había lenguas, había de todo. No faltaba ni un don. Pero había un gran problema. Estaban divididos. Había división en aquella iglesia. Y la falta de unidad en la iglesia, hermanos, viene como resultado de la ignorancia doctrinal, por lo general. No hay conocimiento. Y eso produce división. Pero también, hermanos, no solamente por falta de conocimiento. Porque yo no creo que Corinto no tenía conocimiento. Corinto tenía conocimiento de la doctrina. El mismo Pablo les enseñó a ellos. Apolos le enseñó a ellos. Lo que sí creo, y es el otro problema, lo que puede traer división en una iglesia es inmadurez espiritual. Es decir, puedo tener todo el conocimiento de la doctrina, pero si no lo pongo en práctica, eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Siempre que los creyentes reciben enseñanza correcta, cuando realizan con fidelidad, ponen en práctica con fidelidad la obra del ministerio, y cuando el cuerpo es en consecuencia edificado hacia la madurez espiritual, la unidad de la fe es un resultado inevitable, hermanos. Va a haber unidad. La unidad en compañerismo, hermanos, es imposible a no ser que sea construida sobre el fundamento de la verdad divina creída por todos en común. Tenemos que empezar por ahí. No es que unos creen aquí en Alá y otros en José Smith y otros en Cristo, otros en María. No podemos, ahí no hay unidad. Por eso nosotros no creemos en el ecumenismo. No podemos decir que podemos ver a todas las religiones como de Dios, porque no todas están en la verdad. Y una iglesia que tenga esta dinámica, hermanos, es un problema grande. Es un problema grande. La solución a las divisiones en una iglesia, pensemos en la iglesia en Corinto. Pablo dio una solución a la división en la iglesia en Corinto. Y eso debe aplicarse a todas las iglesias. Dice ahí en 1 Corintios 10, les ruego, 1:10, perdón. 1 Corintios 1:10, leo para ustedes. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Hay por lo menos 3 cosas. Doctrina. Cuando les dice, pónganse todos de acuerdo. Pónganse de acuerdo en lo que ustedes creen. Pero también un mismo sentir, sentimientos. Y un mismo parecer, pensamientos. Los corintios decían, yo pertenezco a Pablo. Él atina más en la doctrina. Yo pertenezco a Pablo. Otros decían, nosotros somos de Apolos, porque Apolos es más enérgico en el evangelismo. Otros decían, no, nosotros a Pedro, porque estuvo cerca del Señor. Ahí estuvo él. Y los más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Nosotros les ganamos a ustedes. Somos más espirituales, somos de Cristo. Y Pablo dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso? Eso no debería verse en una iglesia.
no debería verse en una iglesia. Y entonces la solución de Pablo fue que todos acogieran una misma manera de entender y opinar y que todos hablaran con la misma verdad. La verdad de Dios, hermanos, no está fragmentada, no está dividida contra sí misma. Y cuando la iglesia se fragmenta y divide, esto significa que en ese mismo grado estamos teniendo diferentes pensamientos en cuanto a la doctrina. Es decir, puede ser que nos hayamos apartado de la fe, de un conocimiento y entendimiento bíblico. Y solo una iglesia equipada y perfeccionada, hermanos, con base a la enseñanza bíblica, que sirve con fidelidad en el ministerio y es madura en su vida espiritual, puede aspirar a que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cualquier otra unidad ocurre solo y a un nivel humano, y no solo estará parte de la unidad de la fe, sino que será un estorbo para ella, y como consecuencia habrá una fuente de conflicto constante. Van a haber conflictos en la iglesia constantemente, problemas, pleitos, tensiones. Nunca puede haber unidad en la iglesia, hermanos, si tenemos conflictos doctrinales de pensamiento y de sentir. Nunca vamos a llegar a la unidad. Y por eso el llamado de Pablo, tanto en la iglesia en Corinto como en Éfeso, es, hermanos, asegúrense que ustedes van a caminar en unidad. Para eso Dios ha dado dones a la iglesia. Para eso está la enseñanza bíblica. Para eso está la doctrina. Para unir a la iglesia de Cristo. Claro que la doctrina divide, ¿sí? Nos divide de todo aquello que no es conforme al pensamiento de Cristo. No es conforme a la palabra. Pero en una iglesia de Cristo, una iglesia que es del Señor, no debería haber divisiones, hermanos. De ahí que entonces debemos seguir buscando o trabajar por el segundo paso, es el conocimiento de Cristo. Pablo dice ahí en el versículo 13, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Este resultado, hermanos, es el segundo resultado de seguir el método de Dios para la edificación de la iglesia, y es alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. No estamos hablando aquí, hermanos, de historia de la iglesia como tal solamente, o de la denominación. ¿Saben? A la gente nos ha preguntado a nosotros, ¿por qué bautistas? ¿Qué es bautista? Y claro que hay historia del por qué nosotros nos llamamos bautistas. Hay historia de los pentecostales, hay historia de los metodistas. Pero hermanos, nosotros no estamos llamados a conocer una denominación. Estamos llamados a conocer a Cristo. A Cristo. Conozco gente que domina la historia. A mí me encanta la historia del cristianismo. Un tiempo yo la enseñé aquí. Y leo libros de historia. Pero hermanos, eso no me lleva al conocimiento pleno de Cristo. Me da información. La palabra es lo que me da información de Cristo y me lleva a conocerlo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, en la iglesia. Preocuparnos por conocer más de Jesús. Leemos más libros de posturas, de historia, más esos libros que el Evangelio. Conocemos más la información de esos libros que lo que nos dice el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué nos habla, hermanos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿De qué nos habla? De Cristo. De sus hechos, de su vida, de su obra. Pero dominamos muy poco eso. Y conocemos mucho lo que dice Sproul. Conocemos mucho lo que dice Piper. Conocemos mucho lo que dice John MacArthur y Miguel Núñez. Pero poco lo que dice Marcos, Lucas, Juan, Mateo de nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor llevarnos a todos nosotros, hermanos, a ocuparnos de conocer más de nuestro Señor Jesucristo, cómo podemos ver a Cristo, como Él mismo lo dijo. La ley, los profetas, los salmos, dan testimonio de mí.
Y es que nosotros seamos llevados por el Señor. ¿Dónde vemos a Cristo? Ahí en la ley. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Dónde vemos a Cristo? En los Salmos. ¿Dónde vemos a Cristo? En lo que escribieron los profetas. Y aquí, hermanos, Pablo está hablando sobre el conocimiento para, no es el conocimiento para salvación, sino acerca del conocimiento profundo que se alcanza por medio de una relación con Cristo basada en la oración, en el estudio fiel de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Pablo es un ejemplo de esto. Pablo tenía muchos años de apostolado cuando escribió las siguientes palabras, escuchen, en Filipenses 3, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, entiéndase todo, mi posición de apóstol, todo lo que las iglesias que he plantado, eso lo puedo tener como pérdida, con tal de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. No es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros fuimos alcanzados por Cristo, es para conocerlo a Él, no para conocer más el idioma griego y hebreo. Yo puedo dominar el griego, el hebreo, y explayarme aquí con todas esas palabras, y poder sorprenderlos a ustedes, y ustedes salgan de aquí. ¿Cómo conoce el pastor? Perdí mi objetivo. Porque el objetivo, hermanos, de los pastores, maestros, evangelistas, debe ser el mismo que tenían los apóstoles y profetas: conducir a la gente a Cristo, llevar a la gente a Cristo, que salgamos de cada predicación conociendo más a Jesús, anhelando más a Jesús, queriendo llegar a nuestra casa y llegar a leer la Biblia acerca de lo que Dios nos dice acerca de Jesús. Eso es, hermanos, eso es. Pablo oró pidiendo que los efesios tuvieran ese mismo conocimiento de Él, crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios, hermanos, y eso es un proceso que dura toda la vida y que no será completo hasta que nosotros veamos a nuestro Señor cara a cara. ¿Recuerdan lo que yo mencioné la semana pasada? ¿Cómo se purifica el oro? ¿Y cómo saben los orfebres, o los que trabajan el oro y la plata, cuándo está ya purificado el oro? Cuando el rostro de ellos se ve en el oro. Ya está purificada, de manera perfecta. Y así, hermanos, nosotros estamos en ese proceso. Por eso la enseñanza, por eso el discipulado, por eso las pruebas, por eso los sufrimientos también. Porque Cristo quiere formar su rostro en nosotros. Y quiere llevarnos a la madurez espiritual. Todo esto es un proceso, hermanos. Esa es la clase de conocimiento a que Jesús hizo referencia cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. No estaba hablando de conocer sus identidades, sino de conocerlas de manera íntima. Y así, hermanos, es como Él quiere que su pueblo también le conozca. Eso es, hermanos. ¿Cuánto conoce usted de Cristo? ¿Cuánto conoce de Cristo? Nos quedamos en su nacimiento, en su muerte, en su sepultura y resurrección, y ahí nos quedamos. Pero, hermanos, hay más que nosotros tenemos que conocer de Jesús.
Él es una fuente inagotable. Él dijo que Él es el agua de vida, Él es el pan de vida. Y muchas veces, hermanos, como que nos da perecita, ¿verdad? Leer de Jesús. Quiero conocer otras cosas. Escatología, doctrinas controversiales. Pero de Jesús me da sueño. No me gusta mucho. Hemos perdido el propósito, hermanos, por el cual la iglesia debe ser edificada. Pero también, hermanos, estamos llamados a alcanzar la madurez espiritual. Pablo dice ahí en Efesios 4:13, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es otro resultado que debe verse en la iglesia. La iglesia debe alcanzar madurez espiritual. Y una madurez, hermanos, a la medida no de un pastor, sino a la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. El gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo. La Escritura dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, y Romanos 8 dice que ¿para cuál fin? Para que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. ¿Y qué es la imagen de Jesús manifestada en nosotros? Muchos tienen el concepto de Jesús, bueno, el pelo largo. Yo estaría en gran problema. Porque tenemos ese concepto de Jesús. Estamos hablando aquí, hermanos, cuando hablamos de la imagen de Jesús, estamos hablando de irradiar y reflejar las perfecciones de Cristo. Reflejar el carácter, reflejar las cualidades de Cristo, quien es la única medida de un varón perfecto, plenamente desarrollado y maduro. La iglesia en el mundo, hermanos, es Jesucristo en el mundo. El mundo no ve a Jesús hoy en día. El mundo ve hoy a la iglesia. Y nosotros por eso tenemos que reflejar a Cristo. La iglesia es ahora la plenitud del cuerpo de Cristo encarnado en el mundo. Nosotros entonces hemos de irradiar y reflejar las perfecciones de Cristo. Por esa razón, los cristianos estamos llamados a, como dice Juan en su primera carta, a andar como Él anduvo. Y Él anduvo en comunión, anduvo en obediencia completas y continuas para con su Padre y su palabra. Y a medida, hermanos, que nosotros crecemos en una comunión cada vez más profunda con Cristo, el proceso de santificación divina por medio de su Espíritu Santo nos cambia su imagen y semejanza, yendo de un nivel de gloria al siguiente. ¿Y cuál es el agente de maduración espiritual? ¿Cómo sucede esto? Bueno, así como de todos los demás aspectos de la vida piadosa, es el propio Espíritu de Dios. Por eso, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede experimentar a Cristo. Usted necesita creer el Evangelio en primer lugar, para que reciba el Espíritu de Dios. Porque sin Él, hasta la oración más sincera carece de efectividad. Y aún la propia palabra de Dios, hermanos, estaría a falta de poder sin el Espíritu. Es el Espíritu quien da poder a su palabra. Es obvio, hermanos, que los creyentes, todos, los cuales tenemos carne no redimida, no podemos alcanzar de forma plena y perfecta en esta vida la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos pretender eso tampoco, hermanos. Ver en nuestros hermanos la perfección total, no podemos esperarlo. Pero sí tenemos que ver un proceso en la vida de nuestros hermanos, batallando contra el pecado, luchando contra el pecado, queriendo parecerse más a Cristo en su carácter. Pero sí, hermanos, debemos y podemos alcanzar un grado de madurez que agrada y glorifica al Señor. Entonces, la meta del ministerio de Pablo a los creyentes era su madurez, como él mismo lo indicó en Colosenses 1, 28 y 29, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De ahí, hermanos, que necesitamos, ¿qué? La sana doctrina.
Ahora, cuando hablamos de sana doctrina, esto es un problema, hermanos, porque muchos defienden la sana doctrina. Todos defienden la sana doctrina y todos se proclaman como teniendo la sana doctrina. Los pentecostales dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Los presbiterianos dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Hasta los católicos romanos dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Nosotros decimos, tenemos la sana doctrina. Y aquí, hermanos, para aclarar, cuando hablamos de sana doctrina, por lo menos eso está en mi mente. Yo no me refiero a las posturas que podemos tener incluso entre nosotros. Porque en esta iglesia incluso algunos de nosotros tenemos diferentes posturas en algunos temas, escatológicos y otros más. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de las doctrinas que son pilares fundamentales en la iglesia. Llámese presbiteriano, llámese bautista, incluso llámese pentecostal. Porque conozco iglesias bautistas que han negado la fe y han abrazado incluso el movimiento homosexual. Y se llaman bautistas. Nosotros no podemos filtrar la sana doctrina mediante una denominación. No podemos. No podemos, hermanos. La sana doctrina se filtra mediante la palabra de Dios. Llámese como se llame la iglesia. Si tiene el fundamento de los apóstoles y profetas y está siendo edificada, esa es una iglesia sana. Teniendo esto claro en nuestra mente, hermanos, entonces, el cristiano que está equipado para su perfeccionamiento y maduración, ya no se comporta como los creyentes inmaduros, que son como niños fluctuantes, llevados, como dice Pablo, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por astucia, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, pero para eso Pablo describe el error en 3 términos. Primero, estratagema. Este término se deriva de la palabra cubo, que empleaba con referencias a juegos de azar con lanzamientos de dados. Al igual hoy en día, los dados con frecuencia eran cargados o manipulados de otras maneras por apostadores profesionales para su ventaja personal. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Toman la palabra, hacen un juego de palabras y engañan a la gente y le sacan lo que quieren, el dinero. Astucia, dice Pablo, son astutos. Y este término es similar al que alude a la idea de manipulación artificiosa para hacer que el error tenga aspecto de verdad. Y las artimañas. Esta palabra se utiliza, Pablo la utiliza más adelante en Efesios 6, relacionándola con las acechanzas del diablo. Y sin duda tiene que ver con intentos planeados, sutiles y sistemáticos de hacer caer en el error. Hermanos, mucho cuidado con los que se llaman apóstoles, profetas, pastores, maestros. Escúchenlos muy bien. Tienen apariencia de oveja, pero su voz es voz de dragón. Mucho cuidado con ellos. El punto de Pablo es que ni por estratagema de hombres, ni por artimañas del error perpetradas por el diablo estaría el creyente maduro, equipado y perfeccionado espiritualmente, dispuesto a dejarse desviar del camino eterno. Hermanos, si nosotros no nos afirmamos en la doctrina, en la palabra de Dios, vamos a andar de aquí para allá, abrazando hoy una cosa, mañana abrazamos otra cosa, está de moda esto allá, voy a abrazarlo, y ahí va la persona. Y entonces Pablo habla de esos como niños espirituales, en otras palabras, inmaduros. Y así habían muchos creyentes en Corinto, habían inmaduros. Ellos se encontraban en peligro constante de caer en presa de todo lo que estuviera de moda en la pasarela religiosa o de cualquier interpretación novedosa de las escrituras que se escuchaba por ahí. Escuchaba gente decir, y mucho cuidado si usted tiene este pensamiento, mientras hable de Dios, está bien, tenga cuidado.
Porque todo el mundo puede hablar de Dios, pero no viene de Dios. Por eso Juan dijo, escudriñen los espíritus, examínenlos. Espíritu se refiere a personas que enseñan, que hablan la Biblia. Disciernan si son de Dios o no son de Dios. Escuchen lo que enseñan, su estilo de vida, cómo viven. Tengan cuidado. Si carecemos de conocimiento profundo de la palabra de Dios, entonces vamos a ser inmaduros. Y los inmaduros son fluctuantes, porque se dejan llevar por los dictados del sensacionalismo popular y son llevados por doquiera de todo viento de doctrina nueva que les resulte atractiva. Y debido a esto, hermanos, que no están anclados con firmeza en la verdad de Dios, entonces están sujetos a toda clase de verdad falsificada, bien sea tipo humanista, sectario, demoníaco u otro. El Nuevo Testamento, hermanos, está repleto de advertencias en contra de este peligro. El cristiano maduro, hermanos, el cristiano inmaduro es crédulo. Sí, puede ser creyente. No podemos decir inmediatamente, no, ese no es cristiano. No. Y en la historia de la iglesia no hay otro grupo de creyentes que haya caído en mayores desatinos en nombre del cristianismo que como ha sucedido a gran parte de la iglesia en la actualidad. A pesar de nuestros niveles, hermanos, educativos, sofisticación y libertad sin precedentes, así como el acceso sin restricciones a la palabra de Dios y a enseñanza cristiana sólida y sana, parece, hermanos, que todo vendedor ambulante de religiones puede encontrar un auditorio dispuesto, con apoyo financiero, incluido entre el conglomerado del pueblo de Dios. Qué triste es esto, hermanos. Hoy tenemos tanta facilidad de exponernos a la palabra de Dios a solo un clic, pero hay tanta ignorancia, hay tantos libros, hay tantos predicadores, pero hay tanta ignorancia. Y eso, hermanos, pasa la factura, porque estamos siendo inmaduros. Podemos ver líderes necios, descarriados, corruptos y hasta heréticos a quienes muchos miembros de las iglesias dan de buena gana su dinero. Y lealtad incluso. Y eso es decepcionante, hermanos. Allá en República Dominicana había un hombre muy famoso, falso maestro, y él usó estratagemas, astucia, engañó. Y llegó una mujer y echó las llaves del carro. Esa mujer llegó a su casa y el esposo le preguntó, ¿y el carro? Lo ofrendé. ¿Qué está haciendo?, le dijo. Ese es mi carro, no es suyo, es mío. Y ese hombre se fue para la iglesia, se encontró con el pastor y el pastor tenía guardaespaldas y sacaron armas, porque el otro también sacó un arma. Y le dijo, ¿me devuelve el carro o lo mato aquí? El pastor dijo, bajen las armas, tome las llaves. Pero eso sucede, hermanos, en las iglesias. Sucede. Supe de una pareja de ancianos, y eso salió en noticias incluso, en los periódicos, seducidos por las enseñanzas de este canal Enlace, y los pobres viejitos donaron su terreno, se quedaron sin terreno. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Claro, uno dice, qué bárbaros esos hombres. Pero también, hermanos, eso sucede muchas veces porque no conocemos la palabra de Dios. La ignoramos. Y estamos siendo enredados por estos hombres. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que añadir que la inmadurez espiritual no está solo entre los que han abrazado una doctrina herética o tienen ignorancia en la doctrina. Porque yo pienso en mi iglesia y por el momento, gracias a Dios, yo creo que nadie aquí
tiene un pensamiento como este, de sembrar y de a ver si le siembro al apóstol y Dios me va a bendecir a mí. Y aquí no se está predicando eso. Pero hermanos, la inmadurez está en toda iglesia. La inmadurez espiritual está en toda iglesia. No es solamente en aquellas personas que han abrazado una doctrina herética o están siendo llevados por las modas doctrinales. Dentro de las mismas iglesias que se caracterizan por sana doctrina encontramos a personas que andan de un lugar para otro. Y el problema de ellos, hermanos, y esto es un problema. Una persona que anda en una iglesia, hoy estoy en esta iglesia, mañana estoy en esta otra iglesia y pasado mañana estoy en esta otra iglesia. Y no estoy hablando de doctrinas heréticas, estoy hablando de gente que está en iglesias de doctrinas sanas. Eso es una señal de inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque el problema de ellos en su mayoría no son las enseñanzas ni las prácticas de una iglesia como tal, sino relacional. Son personas que tienen un buen entendimiento de la doctrina, pero no necesariamente están poniéndola en práctica. Y la característica más evidente es que andan de una iglesia en otra. Y el primer elemento que no les guste, ya sea en el liderazgo, en los programas o las decisiones que se toman, buscan salir de la iglesia. Y así ha sucedido. En la otra iglesia a la que me voy, sucede lo mismo. Conozco personas y conocí un hombre, este hombre ya murió, él partió a la presencia del Señor. Él vino a nuestra iglesia y venía enojado de otra iglesia. Es que allá no sale a evangelizar, como salgo yo a evangelizar. Él salía con pancartas y megáfono. Y él quería que todos salieran a evangelizar así. Entonces él se molestó con los pastores, con la iglesia. Y aquí se encontró lo mismo, porque no todos salían a evangelizar así. Algunos salíamos, pero no todos. Y él se fue molesto también. Entonces, hermanos, eso es una señal de inmadurez espiritual. El conocimiento no es sinónimo de madurez. Ese hermano conocía las doctrinas, conocía la historia de los reformadores, pero no era maduro. ¿Saben qué pasó con este hermano al final? Se quedó sin iglesia. Porque ya ninguna iglesia le satisfacía. Eso es una señal de inmadurez. Evidentemente, hermanos, esto es una muestra de que hay muy poca unidad de la fe y poca madurez espiritual. Así como en muchas familias hoy día están dominadas por sus hijos, lo mismo sucede en muchas iglesias. Y es trágico, hermanos. Es trágico cuando los niños de la iglesia, es decir, los creyentes inmaduros en su vida espiritual, son los que parecen interferir en la obra de edificación, los cuales se caracterizan por trastornar la paz de una iglesia. Ya sea por el error doctrinal mediante las herejías, claro que sí. Eso obviamente tiene que salir de ahí. Pero también, hermanos, por posturas doctrinales. Y eso también trae daño en una iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos. En conclusión, hermanos, Dios no nos da conocimiento, entendimiento, dones para tenerlo nada más. Él nos ha dado todas estas cosas para que busquemos la madurez, para que nos edifiquemos mutuamente. Él no nos equipa ni perfecciona para que estemos paralíticos, sino para nuestro servicio activo. No somos dotados y edificados a fin de ser complacientes y engreídos, no es para eso, hermanos, sino con el propósito de hacer la obra del ministerio del Señor en la edificación y expansión del cuerpo de Cristo. Por eso, la Escritura dice que debemos edificarnos en amor. Esa es la actitud con la cual evangelizamos, el amor.
predicamos por amor, servimos por amor. Pablo fue un ejemplo de esa clase de amor. ¿Cómo puede verse en el siguiente testimonio de Pablo? En 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12 dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, noten esto hermanos, no solo información, no solo doctrina, dice, sino también nuestras propias vidas. Pues llegaron a ser muy amados por nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además que de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. No sé si ustedes pudieron ver las palabras de Pablo y el sentir. Yo me imagino a Pablo, ¿cómo estaba él hablándoles a ellos? Juan Bunyan dijo acerca de los cristianos, cuando todas sus vestiduras sean blancas, el mundo reconocerá que son de Dios. Y un poeta alemán, incrédulo, él no amaba a los cristianos, pero dijo lo siguiente, muéstrenme su vida redimida y quizá me sienta inclinado a creer en su Redentor. Tanto Bunyan como este poeta alemán, incrédulo, no creía el Evangelio, están diciendo algo aquí. Hermanos, no es solamente el conocimiento, es la práctica también. Es la vida piadosa. Muestren su vida redimida. Nosotros, hermanos, podríamos engañarnos con la apariencia de que nos mantenemos siguiendo la verdad. Pero, hermanos, si no hay amor, entonces no estamos verdaderamente en la verdad. Es posible, hermanos, tan solo para el creyente que se ha dejado equipar a la perfección de la sana doctrina y en la madurez espiritual. Para el creyente inmaduro, la doctrina correcta no es más que ortodoxia fría y el amor nada más que un sentimentalismo. Solo el varón perfecto, el hombre que está creciendo y madurando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuenta con la sabiduría suficiente para entender la verdad de Dios y presentarla con efectividad a otros. Solo esa persona, hermanos, tiene la humildad y la gracia continuas para presentarla en amor y en poder. Esa es la combinación perfecta, hermanos, verdad y amor. Y eso contrarresta las dos grandes amenazas del ministerio poderoso: falta de verdad y falta de compasión. Por eso, hermanos, tenemos que asegurarnos que si estamos conociendo la verdad, la doctrina, tenemos que crecer en amor también, amándonos los unos a los otros, siendo pacientes, siendo humildes, siendo mansos. Eso es. Y seguir adelante, seguir adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que seguir adelante, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, porque hoy has hablado a nuestro corazón nuevamente, has hablado a nuestros oídos. Yo ruego, Señor, para que eso no se quede ahí en nuestra mente, sino que podamos meditar en estas palabras. Y que tu Santo Espíritu, Señor, quien es el agente, quien nos lleva a poner en práctica lo que nosotros recibimos de tu palabra, pueda estar trabajando en nuestro corazón, Señor. Ruego, Padre Santo, que nosotros podamos tener ese entendimiento de que el conocimiento que adquirimos no se debe quedar ahí. Debemos ponerlo en práctica. Debemos, Señor, asegurarnos de que vamos también, Señor, a agregar ese ingrediente de amor, la verdad y amor.
No es solamente la verdad, no es solamente amor, es también las dos cosas, verdad y amor. Y así, Señor, es que nosotros vamos a encontrar una iglesia madura y llévanos a eso. Reconocemos, Señor, que todavía nos falta trabajar mucho para alcanzar esa madurez y nunca la vamos a alcanzar aquí, pero debemos buscarla, Señor. Y pido esto también, Señor, que tú pongas en el corazón de mis hermanos y de cada persona que está aquí, que ha escuchado este sermón, la necesidad de recibir la capacitación mediante la enseñanza de tu palabra. Muchas veces, Señor, hasta nos hemos quejado, pero no estamos aprovechando los recursos que tú nos has dado, Señor. Las enseñanzas, la comunión, nos privamos de esas cosas. Y así jamás, Señor, haznos entender que así jamás vamos a alcanzar la madurez hasta que nosotros aprovechemos los recursos que tú nos has dado. Y ruego, Señor, para que mis hermanos puedan aprovechar cada enseñanza, cada momento en que hay comunión, cada culto, para que entonces podamos recibir esa obra completa de parte tuya, oh Señor. Ayúdanos también, Señor, a valorar los dones que tú nos has dado dentro de la iglesia. Ruego, Señor, para que también inquietes a mis hermanos de esos que tú has puesto dones de edificación, el pastoreo, la enseñanza, el discipulado, el evangelismo. Inquiétalo, Señor. Sigo orando por eso, para que la iglesia pueda ser edificada verdaderamente, Señor, y poder ser llevados a la madurez. Necesitamos esto, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.